Ana y Luis parecían tener el matrimonio perfecto. Llevaban 10 años juntos, habían formado una familia sólida y eran el ejemplo de una pareja feliz ante sus amigos y familiares. Ambos tenían buenos trabajos, se respetaban mutuamente y compartían muchos intereses. Luis trabajaba como ingeniero en una prestigiosa empresa, mientras que Ana era profesora de literatura en una universidad local. Tienen 2 hijos pequeños que se convirtieron en el centro de su mundo. Sin embargo, como suele ocurrir en las relaciones que duran mucho tiempo, la rutina comenzó a tomar el control de sus vidas. Las conversaciones se volvieron más superficiales, las muestras de cariño menos frecuentes y la complicidad que alguna vez compartieron comenzó a desvanecerse. Ana notó que Luis llegaba cada vez más tarde del trabajo, alegando estar abrumado por las responsabilidades laborales, y ella, por su parte, se refugiaba en su pasión por la lectura y en el cuidado de los niños. Lo que Luis no sabía era que Ana también había comenzado a sentir una inquietud dentro de ella, una sensación de vacío que no lograba llenar con sus actividades diarias. Era un sentimiento difícil de describir, pero que la impulsaba a buscar algo más allá de lo que tenía en su vida actual. Aunque no quería admitirlo, había momentos en los que se preguntaba si realmente era feliz, si esta era la vida que había imaginado cuando decidió casarse con Luis. Una tarde, mientras estaba en la universidad preparando sus clases, Ana recibió un mensaje inesperado. Era de un antiguo compañero de estudios, Javier, con quien había perdido contacto hace muchos años. Javier había sido uno de esos amigos especiales durante su juventud, alguien con quien compartió momentos intensos y significativos. El mensaje, simple y casual, solo decía: «Hola Ana, ¿cómo has estado? Me encantaría ponerme al día contigo después de tanto tiempo». Ana sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad. No había pensado en Javier en años, pero al leer su mensaje, los recuerdos de su juventud comenzaron a inundar su mente. Había algo en ese mensaje que le despertó emociones que creía haber dejado atrás. Decidió responderle, y así comenzó una serie de intercambios que, aunque inocentes al principio, empezaron a abrir una puerta que Ana no sabía si estaba preparada para cruzar. La vida de Ana estaba a punto de tomar un giro inesperado, y lo que comenzó como una simple conversación con un viejo amigo se transformaría en algo mucho más complicado y peligroso de lo que jamás imaginó. Los mensajes entre Ana y Javier se hicieron cada vez más frecuentes. Lo que comenzó como un simple intercambio de cortesías se transformó en largas conversaciones sobre sus vidas, sus recuerdos compartidos y los caminos que habían tomado desde la última vez que se vieron. Ana se sorprendió al descubrir lo fácil que era hablar con Javier, como si no hubiera pasado el tiempo. Sus charlas se llenaban de risas, anécdotas y una nostalgia que poco a poco iba despertando algo dentro de ella. Javier, por su parte, también sentía una conexión renovada con Ana. Le confesó que siempre había guardado un cariño especial por ella, que en su momento, por diversas razones, nunca se atrevió a expresar. Ana, aunque un poco avergonzada, admitió que para ella también había sido alguien importante, un amor platónico de juventud que nunca llegó a concretarse. Estas confesiones, que al principio parecían inofensivas, empezaron a remover sentimientos que ambos pensaban que habían quedado en el pasado. A medida que las semanas pasaban, los mensajes se convirtieron en llamadas telefónicas, y pronto esas llamadas se hicieron diarias. Ana se encontraba a sí misma esperando ansiosamente esos momentos en los que podía escuchar la voz de Javier. Era un escape de su realidad cotidiana, una ventana a un mundo que, aunque imaginario, se sentía emocionante y lleno de posibilidades. Javier sabía exactamente qué decir para hacerla sentir especial, para hacerla sentir vista de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Luis, por otro lado, estaba cada vez más absorto en su trabajo. Aunque notaba que Ana estaba un poco más distraída de lo habitual, no le dio mayor importancia. Estaba convencido de que su matrimonio era sólido y de que cualquier altibajo era simplemente parte del ciclo natural de la vida en pareja. No sospechaba que, mientras él se dedicaba a sus responsabilidades laborales, Ana estaba cada vez más envuelta en una relación emocional que la alejaba lentamente de él. Una tarde, mientras estaba sola en casa, Ana recibió una llamada de Javier. Esta vez, su tono era diferente, más serio y profundo. Le confesó que quería verla en persona.
que sentía la necesidad de reencontrarse con ella más allá de las palabras y las llamadas telefónicas. Ana, aunque consciente de los riesgos, no pudo evitar sentir una emoción intensa al escuchar esta propuesta. Sin embargo, también sentía una fuerte lucha interna. Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, que estaba jugando con fuego. Esa noche, Ana no pudo dormir. Sus pensamientos la atormentaban. Por un lado, estaba la vida que había construido con Luis, su matrimonio, sus hijos, todo lo que alguna vez valoró. Por el otro, estaba la excitante idea de revivir sentimientos que creía perdidos, de redescubrir una parte de sí misma que había quedado enterrada bajo la rutina diaria. Se encontraba en una encrucijada, atrapada entre el deseo y la lealtad, sin saber qué camino tomar. Finalmente, después de mucho reflexionar, Ana tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. La decisión de Ana no fue fácil, pero la atracción hacia lo desconocido, hacia ese amor que nunca había tenido la oportunidad de explorar, fue más fuerte que su sentido de la responsabilidad. A la mañana siguiente, después de una noche casi en vela, Ana respondió al mensaje de Javier con un simple sí. Acordaron encontrarse en un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de los ojos curiosos de conocidos o familiares. Cuando llegó el día del encuentro, Ana sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Se arregló más de lo habitual, cuidando cada detalle de su apariencia. No era solo una reunión con un viejo amigo. Para ella, se sentía como una cita, un salto al vacío sin saber dónde aterrizaría. Mientras conducía hacia el café, su mente era un torbellino de emociones. ¿Estaba cometiendo un error? ¿Sería capaz de controlar lo que sucediera a continuación? Al llegar al café, Ana vio a Javier sentado en una mesa en la esquina, esperándola. Cuando la vio, se levantó y le dedicó una sonrisa que hizo que su corazón latiera más rápido. Se saludaron con un abrazo, y en ese instante, Ana sintió que todas las dudas que había tenido se desvanecían. La familiaridad y la conexión entre ellos eran palpables, como si el tiempo no hubiera pasado desde la última vez que se vieron. La conversación fluyó con naturalidad, pero había una tensión subyacente que ambos podían sentir. Sus palabras eran superficiales, hablando de recuerdos compartidos, de sus vidas actuales, pero en el aire flotaba una pregunta no formulada, una expectativa que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Con cada minuto que pasaba, la distancia emocional que Ana había mantenido se iba desmoronando. Después de varias tazas de café y risas, Javier tomó la iniciativa. Con una voz suave pero decidida, le confesó que había estado esperando este momento desde que comenzaron a hablar nuevamente. Le dijo que no podía dejar de pensar en ella, que sentía que habían sido destinados a encontrarse de nuevo. Ana, aunque inicialmente sorprendida por la franqueza de Javier, no pudo evitar sentirse halagada y emocionada. Esa confesión fue el catalizador que rompió las barreras que Ana había intentado mantener. A pesar de que su mente le gritaba que se detuviera, que pensara en las consecuencias, su corazón estaba en otra sintonía. Siguieron conversando, pero ahora el tono era diferente, más íntimo, más cargado de emociones que ambos habían reprimido durante tanto tiempo. Al final de la tarde, cuando el sol empezaba a caer, Javier sugirió dar un paseo por un parque cercano. Ana aceptó, y mientras caminaban juntos, las palabras comenzaron a fluir con mayor sinceridad. Javier le tomó la mano y Ana no la retiró. Sentía que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás, pero en ese momento no le importaba. Finalmente, se detuvieron en un rincón apartado del parque, lejos de la vista de los demás. Javier se acercó a ella y, con una suavidad que hizo que Ana se estremeciera, la besó. Fue un beso que lo cambió todo. Un beso que rompió el último vestigio de resistencia que Ana había mantenido. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero en ese instante, nada más parecía importar. Ese beso fue el comienzo de algo que Ana sabía que no podría detener. A partir de ese momento, la relación entre ellos cambió drásticamente. Lo que había comenzado como un simple intercambio de mensajes se transformó en una aventura emocional y física que los consumiría a ambos, llevando a Ana por un camino del que nunca podría volver completamente. Después de ese primer beso en el parque, la relación entre Ana y Javier se intensificó rápidamente. Lo que había comenzado como una conexión emocional y una curiosidad nostálgica
Pronto se convirtió en una pasión avasalladora que ambos encontraban imposible de resistir. A partir de ese día, comenzaron a verse en secreto con mayor frecuencia, aprovechando cualquier excusa para escapar de sus rutinas diarias y encontrarse en lugares discretos donde pudieran estar a solas. Ana se convirtió en una experta en la doble vida. Con Daniel, su esposo, mantenía la fachada de una esposa dedicada y amorosa, pero cada vez que recibía un mensaje de Javier, su corazón latía más rápido y una sonrisa se formaba en sus labios. Empezó a inventar excusas para poder salir de casa, ya fuera una supuesta reunión de trabajo, un encuentro con amigas o incluso simples paseos para despejar la mente. Daniel, confiado en su esposa y atrapado en su propia rutina laboral, no sospechaba nada. Sin embargo, a medida que la relación con Javier avanzaba, Ana comenzó a experimentar un conflicto interno que no podía ignorar. Por un lado, estaba la emoción y la adrenalina de la aventura, la sensación de ser deseada de una manera que no había experimentado en años. Javier la hacía sentir viva, joven, como si el tiempo se hubiera detenido cada vez que estaban juntos. Pero por otro lado, la culpa comenzaba a pesar en su conciencia. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba traicionando a Daniel de la manera más cruel posible y que cada día que pasaba se adentraba más en un camino sin retorno. A pesar de sus dudas, Ana no podía evitar continuar con la relación. La química entre ella y Javier era innegable, y cada encuentro parecía intensificar sus sentimientos el uno por el otro. Pasaban horas juntos, hablando de sus sueños, de sus miedos, de lo que podrían haber sido si la vida los hubiera unido antes. Ana se encontraba fantaseando con una vida diferente, una en la que estuviera con Javier en lugar de Daniel, pero sabía que esa fantasía era solo eso, una ilusión que nunca podría hacerse realidad. Por su parte, Javier también se encontraba en un dilema. Aunque estaba profundamente atraído por Ana y disfrutaba cada momento que pasaban juntos, sabía que estaba caminando por una cuerda floja. Estaba plenamente consciente de que si Daniel se enteraba, las consecuencias serían devastadoras, no solo para Ana, sino también para él. Además, comenzaba a sentirse incómodo con el hecho de que estaba destruyendo la relación de su amigo, aunque la tentación de estar con Ana era demasiado fuerte como para resistirse. La situación se volvió aún más complicada cuando, en uno de sus encuentros, Ana se dio cuenta de que sus sentimientos por Javier estaban evolucionando. Ya no se trataba solo de deseo físico o de una simple aventura. Se estaba enamorando de él. Esta realización la sacudió profundamente, ya que implicaba que no solo estaba traicionando a su esposo, sino que también estaba poniendo en peligro su propia estabilidad emocional. Si las cosas se desmoronaban, sabía que sería ella quien perdería más. Los meses pasaron y la tensión interna de Ana creció. Cada vez que volvía a casa después de estar con Javier, sentía una mezcla de satisfacción y remordimiento. La fachada que mantenía con Daniel comenzaba a agrietarse, y aunque él aún no sospechaba nada concreto, empezaba a notar que algo no estaba bien. Ana, normalmente atenta y cariñosa, se mostraba a veces distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Un día, mientras Ana estaba sola en casa, recibió un mensaje de Javier que la hizo detenerse en seco. En él, Javier expresaba que no podía seguir adelante con la relación de esa manera. A pesar de sus sentimientos por ella, la culpa estaba comenzando a superarlo, y no podía soportar la idea de seguir hiriendo a Daniel, su amigo de toda la vida. Javier le propuso a Ana que terminaran con todo antes de que las cosas se salieran de control, antes de que la verdad saliera a la luz y ambos lo perdieran todo. Ana quedó devastada. Sabía que Javier tenía razón, pero la idea de perderlo la llenaba de un vacío que no estaba preparada para enfrentar. No obstante, en el fondo de su corazón, también sabía que su aventura estaba en una encrucijada. La decisión que tomara en ese momento determinaría el curso de su vida, y cualquier camino que eligiera tendría consecuencias irreparables. La decisión de Javier de terminar con la relación dejó a Ana sumida en una profunda desesperación. Durante los días que siguieron a ese mensaje, se sintió perdida, incapaz de concentrarse en su vida cotidiana. Cada rincón de su casa, cada objeto, cada momento a solas la llevaba de vuelta a los recuerdos de su tiempo con Javier. Las risas, las caricias, los secretos compartidos en la intimidad,
Todo parecía perseguirla, recordándole lo que había perdido. Intentó mantener la compostura frente a Daniel, pero la tristeza que la embargaba era difícil de ocultar. Su esposo, que la conocía bien, comenzó a notar su abatimiento. Le preguntó en varias ocasiones si algo andaba mal, si había algún problema en el trabajo o si necesitaba hablar de algo que la estuviera preocupando. Ana, sin embargo, no podía admitir la verdad. Se limitaba a negar cualquier problema, alegando que simplemente estaba cansada o estresada, aunque sus palabras no lograban convencer ni a Daniel ni a sí misma. Mientras tanto, Javier también luchaba con sus propios demonios. Aunque había sido él quien decidió terminar la relación, no había dejado de pensar en Ana ni por un momento. Sus días se llenaban de remordimiento y nostalgia, y cada vez que veía a Daniel o escuchaba su voz, la culpa se hacía más fuerte. A pesar de todo, Javier se mantenía firme en su decisión, convencido de que lo mejor para ambos era poner fin a esa situación antes de que causara un daño irreparable. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tarde, Ana recibió un mensaje inesperado de Javier, pidiéndole que se encontraran por última vez. Él insistía en que necesitaban cerrar ese capítulo de manera adecuada, cara a cara, para poder seguir adelante con sus vidas. Ana, incapaz de resistirse a la oportunidad de verlo una vez más, aceptó. Sabía que reunirse con Javier era un riesgo, pero el deseo de estar cerca de él, aunque fuera por un breve instante, era demasiado fuerte. Se encontraron en un pequeño café, lejos de la ciudad, donde nadie los conocía. La atmósfera entre ellos era tensa, cargada de emociones no expresadas. Hablaron poco, pero sus miradas lo decían todo. Javier intentó explicarle que, aunque había sido difícil, sentía que habían tomado la decisión correcta. Le dijo que debía enfocarse en su matrimonio, en tratar de reparar lo que quedaba entre ella y Daniel, y que él intentaría hacer lo mismo con su propia vida. Ana, por otro lado, no podía aceptar la realidad. Sentía que estaba perdiendo algo más que una simple aventura. Sentía que estaba dejando ir una parte de sí misma que había redescubierto con Javier. Mientras él hablaba, Ana se dio cuenta de que, a pesar de sus mejores esfuerzos, no podía simplemente volver a su vida anterior como si nada hubiera pasado. Lo que había experimentado con Javier la había cambiado profundamente y sabía que no podía ignorar eso. La despedida fue amarga. Ambos sabían que era la última vez que se verían de esa manera, y aunque intentaron ser fuertes, las emociones finalmente los superaron. Javier besó a Ana una última vez, un beso cargado de tristeza y resignación, antes de marcharse sin mirar atrás. Esa noche, al regresar a casa, Ana se sentía vacía. Había perdido a Javier, pero también sabía que había perdido algo más en el proceso. La relación con Daniel, que alguna vez había sido su refugio, ahora le parecía fría y distante. Intentó actuar con normalidad, pero cada gesto, cada palabra que compartía con su esposo, la hacía sentirse más como una extraña en su propia vida. Los días siguientes fueron un tormento. Ana trató de continuar con su rutina, pero el peso de la culpa y la tristeza se volvía insoportable. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero el miedo a enfrentar la realidad la paralizaba. Daniel, por su parte, seguía sin entender qué estaba pasando con su esposa, pero su preocupación iba en aumento. Empezó a sospechar que algo grave estaba ocurriendo, aunque no podía imaginarse lo que realmente estaba sucediendo. Finalmente, después de una semana de angustia, Ana no pudo soportarlo más. Sabía que no podía seguir viviendo en la mentira, que tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos, por dolorosas que fueran. Decidió que debía hablar con Daniel, contarle la verdad y asumir lo que vendría después. Lo que no sabía era que esa confesión no solo cambiaría su vida, sino también la de todos los que la rodeaban. Ana pasó días ensayando en su mente cómo confesarle a Daniel lo que había sucedido. El solo pensamiento de ver su reacción la llenaba de pavor, pero sabía que no podía seguir postergando lo inevitable. Cada día que pasaba, la distancia entre ellos se hacía más evidente, y la tensión en la casa era palpable. Las conversaciones triviales se habían vuelto incómodas, y el cariño que solían compartir parecía haberse desvanecido en el aire. Una noche, después de la cena, Ana decidió que no podía esperar más. Mientras Daniel se acomodaba en el sofá para ver televisión, ella se sentó a su lado, su corazón latiendo con fuerza en su pecho.
Durante unos minutos, no pudo decir nada. Simplemente miraba el televisor sin verlo realmente, buscando el valor para hablar. Finalmente, respiró hondo y apagó la televisión. Daniel la miró con curiosidad, notando la seriedad en su rostro. Antes de que él pudiera preguntar qué sucedía, Ana comenzó a hablar. Con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, le contó todo, desde cómo había comenzado la relación con Javier, hasta el doloroso final. No intentó justificar sus acciones, simplemente expuso la verdad tal y como había ocurrido. Cada palabra era como un golpe para Daniel, que escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada nueva revelación. Ana podía ver cómo la decepción y la traición se dibujaban en su mirada, pero aún así, continuó hasta que no quedó nada más por decir. Cuando terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor. Daniel no dijo nada al principio, simplemente se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ana, temblando de miedo, no podía hacer otra cosa que esperar su reacción, sintiendo que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desmoronarse. Finalmente, Daniel se detuvo y la miró, con una expresión que Ana nunca había visto en él. Había dolor, sí, pero también había una frialdad que la aterrorizó. Con una voz que apenas reconocía, Daniel le dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no sabía si podría perdonarla y que, por ahora, lo mejor sería que ella se fuera de la casa. Ana, devastada, intentó protestar, pero Daniel fue firme. Le dijo que necesitaba espacio, que no podía soportar estar cerca de ella en ese momento. La frialdad en su voz y en su mirada dejó claro que la confianza que alguna vez compartieron se había roto de manera irrevocable. Sin más opciones, Ana empacó algunas de sus pertenencias y se marchó esa misma noche, sintiendo que había perdido todo. No solo había perdido a Javier, sino también a Daniel, el hombre con quien había compartido gran parte de su vida. Se fue a casa de una amiga, donde pasó las siguientes semanas en un estado de confusión y tristeza. Mientras tanto, Daniel intentó seguir adelante con su vida, pero la traición de Ana lo perseguía a cada momento. No podía dejar de pensar en lo que ella había hecho, en cómo había arriesgado todo por un romance pasajero. A pesar de su amor por ella, la herida era demasiado profunda, y sabía que no podía simplemente volver a como eran las cosas antes. En medio de su dolor, Daniel comenzó a acercarse a una compañera de trabajo, una mujer que siempre había admirado por su inteligencia y su amabilidad. Lo que comenzó como una simple amistad se fue transformando en algo más, algo que Daniel no había anticipado, pero que lo hizo darse cuenta de que merecía algo mejor, una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Finalmente, después de semanas de reflexión, Daniel tomó la decisión de divorciarse de Ana. La llamó para informarle de su decisión, y aunque ella intentó disuadirlo, él se mantuvo firme. Le dijo que ya no había vuelta atrás, que no podía olvidar lo que había pasado, y que ambos necesitaban seguir adelante por separado. Para Ana, esa conversación fue la confirmación de que lo había perdido todo. Sin embargo, aceptó su destino con resignación, sabiendo que era la consecuencia de sus propias decisiones. Se despidió de Daniel con lágrimas en los ojos, consciente de que nunca podría recuperar lo que había destruido. En los meses que siguieron, Ana intentó reconstruir su vida, pero la relación con su hermana, que se había enterado de todo, se deterioró irreparablemente. La hermana de Ana no pudo perdonarla por haber traicionado a Daniel, un hombre que siempre había considerado parte de la familia, y su relación se rompió para siempre. Daniel, por su parte, encontró una nueva oportunidad en la vida junto a su compañera de trabajo. Aunque el dolor de la traición de Ana nunca desapareció por completo, con el tiempo, fue capaz de sanar y construir una relación basada en el respeto y la confianza, algo que sabía que merecía desde el principio. Después de recibir la confesión de Julia, Santiago se encontraba en un estado de confusión y desesperación. Aunque ya había enfrentado la verdad de la traición de Julia, la última revelación sobre su plan para huir con Rodrigo lo dejó completamente devastado. Sentado solo en su casa, las palabras de Julia resonaban en su cabeza, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, como si la misma naturaleza compartiera su tristeza. Julia, por otro lado, se sentía atrapada en un torbellino de emociones. Su amor por Rodrigo se había desvanecido tan rápido como había surgido,
y ahora todo lo que sentía era arrepentimiento y vergüenza. Sabía que había destrozado el corazón de Santiago y, aunque él le había pedido tiempo, no estaba segura de si alguna vez la perdonaría. Unos días después de la conversación final con Julia, Santiago tomó una decisión. Sabía que no podía continuar con su vida tal como estaba. La traición lo había cambiado profundamente, y aunque una parte de él quería perdonar y olvidar, sabía que nunca podría volver a confiar en Julia de la misma manera. La relación que una vez tuvieron estaba irremediablemente rota. Santiago decidió que lo mejor para ambos era separarse. Llamó a Julia y le pidió que se encontraran por última vez. Se encontraron en el mismo parque donde alguna vez soñaron juntos con su futuro, pero esta vez el ambiente estaba lleno de tristeza y resignación. «Sé que lo que hiciste no tiene vuelta atrás», dijo Santiago con la voz firme pero llena de dolor. «Y también sé que no podemos continuar como si nada hubiera pasado. Ambos necesitamos tiempo para sanar, pero lo más importante es que necesitamos seguir adelante por caminos separados». Julia intentó contener las lágrimas mientras asentía, sabiendo que esta era la única solución posible. «Lo siento, Santiago. Nunca quise hacerte daño y desearía poder volver atrás en el tiempo. Pero entiendo que lo mejor es que nos separemos». Se abrazaron por última vez, un abrazo lleno de tristeza y despedida. Con ese adiós, Santiago se alejó, dejando atrás todo lo que alguna vez fue su vida con Julia. Sabía que tenía un largo camino por recorrer para sanar y reconstruir su vida, pero también sabía que eventualmente encontraría la paz. Julia, por su parte, quedó sola, reflexionando sobre sus errores y las consecuencias de sus decisiones. El dolor de perder a Santiago era profundo, pero sabía que era un dolor que tendría que soportar mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Así, ambos tomaron caminos separados, con la esperanza de que algún día podrían encontrar la paz y tal vez, en algún rincón del futuro, la posibilidad de ser felices de nuevo, aunque fuera por caminos diferentes.